Todos hablan de facturar más, de cerrar más trabajos y de ganar más clientes, pero casi nadie te habla de lo que pasa por dentro cuando el trabajo empieza a exigir otra cabeza. Y si trabajas en construcción, sos albañil, electricista, plomero, gasista, instalador, si vivís en obras, reformas o instalaciones, este video no es para motivarte, tampoco es para enseñarte a vender mejor. Este video es para ayudarte a pensar distinto porque hay algo que casi nadie te dice cuando empezás a crecer en el oficio. Al principio todo es simple. Haces, empujás, resolvés y funciona. Pero la energía tapa el desorden porque el empuje compensa la falta de estructura porque estar encima de todo muchas veces alcanza. Pero llega un punto, y eso siempre llega, en donde eso deja de funcionar. Y ahí es donde aparece algo que muchos confunden con falta de clientes, con competencia o con precio, cuando la realidad es otra cosa. Y ahí empieza el cansancio mental, no del cuerpo, de la cabeza. Sentirse siempre ocupado, pero cada vez menos claro. Tomar decisiones rápido y después dudar. Y explicar mil veces lo mismo y sentir que nadie te lo entiende. Y empezás a vender desde la necesidad y no de la tranquilidad. Comencemos. Hola colega, por si no me conoces, mi nombre es Narváez Walter y acá quiero ser muy claro con algo. Este video no es para motivarte, es un llamado de atención al nivel que tu oficio ya te lo está pidiendo. Porque el problema no es que trabajes mal, el problema no es que no sepas hacer tu trabajo, el problema es que muchos profesionales siguen pensando como cuando el negocio era pequeño, pero hoy el contexto es otro. Muchos creen que el problema está afuera. Más clientes, más competencia, más presión y más gente que aún todavía no decide. Pero el problema real no suele estar dentro, en seguir reaccionando, en seguir apagando incendios, en seguir estándolo en todo. Y cuando eso pasa, el trabajo crece, pero también crece el caos. Más volumen, más ruido, más oportunidades y más plata. Y menos control y menos tranquilidad. En este video no te voy a hablar de técnica para cerrar. Vamos a hablar de algo más importante. Es de cómo ayudar mejor al cliente para que el sí sea una consecuencia y no una presión. Porque cuando ayudas bien, no necesitas convencer. Cuando ayudas bien, el cliente deja de compararte. Cuando ayudas bien, el precio aún deja de ser el centro. Y si hoy sentís que vender te cansa, es que explicarte te gasta, es que cerrar te pesa, no es porque seas malo, es porque nadie te enseñó a vender ayudando en lugar de empujar. Y eso se trata este video. El día de hoy vas a conocer los 4 puntos importantes que tenés que tener en cuenta. Vamos a ir punto por punto con ejemplos reales del rubro, sin humo, sin frases vacías. Y si te quedas hasta el final, probablemente no vendas más, pero vas a vender mejor. Y eso a la larga vale muchísimo. Comencemos con el bloque número 1, el error de vender desde el precio. Hay un error que la mayoría de los profesionales de la construcción cometen, y no es porque sean malos, sino porque nadie les explicó de otra manera. Y ese error es salir a vender desde el principio, desde el cuánto sale, desde el que tengo que cerrar sí o sí y desde el no lo puedo perder. Y quiero que te fijes en algo. El problema no es hablar del precio. El problema es pensar en el precio antes de ayudar. Eso pasa todo el tiempo. Te llaman, vas a ver la obra y el cliente te dice, más o menos cuánto sale. Estoy viendo varias opciones. Después lo charlo con mi pareja. Y sin darte cuenta, algo se activa dentro tuyo. Empezás a explicar de más, a justificarte, inclusive a defenderte. Porque en el fondo sentís que te están evaluando. Y ahí empieza el desgaste. Ahora seamos honestos. ¿Cuántas veces saliste de una visita pensando,
Solo este quiere precio. Este solamente me quiere comparar. Este no valora el trabajo. Y capaz que tenías razón. El problema no es el cliente, el problema es de dónde encaraste la conversación. Cuando vos salís a vender, el cliente se pone en modo defensa, porque él también viene cargado. Viene de promesas incumplidas, de gente que no le apareció, de trabajos mal hechos, inclusive de pagar 2 hasta 3 veces de más. Entonces, cuando siente que le estás vendiendo, automáticamente compara precio contra precio y uno contra otro. Y ahí perdemos todos. Y ahora quiero que escuche esto con atención. El cliente no quiere comprar. Él quiere no equivocarse. Y ahí cambia todo el juego. Cuando vos entrás a una visita pensando, tengo que cerrar, estás pensando en vos. Porque cuando entras pensando en cómo lo puedo ayudar bien, estás pensando en él. Y ahí está la diferencia y se siente. Créemelo, que se siente. Te voy a decir algo incómodo pero necesario. Muchas veces el cansancio que sentís no viene desde el trabajo físico. Viene desde vender del lugar que no te representa. Desde explicar cosas que el cliente no entiende. De justificar precio. De competir con cualquiera. Y eso agota. Porque no estás ayudando. Estás empujando. Ahora viene la pregunta clave, la que cambia todo. Antes de hablar con un cliente, la única pregunta que tenés que hacerte es esta. ¿Qué tengo que hacer hoy para ayudar de verdad a esa persona a tomar la mejor decisión posible? No la decisión que más te conviene, la mejor decisión. Cuando arrancás desde ahí, algo se acomoda solo. Empezás a escuchar distinto, a preguntar mejor y no a apurarte. Y el cliente lo percibe. Empieza a hablar más inclusive, a contarte cosas que no te iba a decir y inclusive a bajar la guardia. Porque por primera vez él no siente que le estás queriendo vender algo, sino que él ve que vos te estás ocupando. Y ojo con esto. Ayudar no es regalar. Ayudar no es bajar precios y ayudar no es decirle sí a todo. Ayudar es a ordenar el problema. Es mostrarle al cliente dónde él está parado, qué riesgo hay y qué opciones reales tienes. Y desde ahí deja que decida él solo. Para cerrar este bloque, quiero decirte esto. El día en que entendés esto, el precio deja de ser una pelea, porque el cliente ya no te compara con uno más. Te ve como alguien que lo ayudó a pensar mejor. Y eso vale mucho, pero mucho en este rubro. Y este bloque uno se resume en una sola frase. Cuando salís a vender, el cliente se defiende, pero cuando salís a ayudar, el cliente confía. Y si confía, no hay cierre que dure. Y en el próximo bloque vamos a entrar en algo todavía más profundo. Sigamos con el bloque 2. Escuchar cambia todo. ¿Por qué escuchar bien cambia todo? Y como la mayoría cree que escucha, pero no escucha. La mayoría de los profesionales creen que saben escuchar, porque dejan hablar al cliente, porque muchas veces agachamos la cabeza, porque no interrumpen. Pero escuchar de verdad no es quedarse callado. Escuchar es estar dispuesto a cambiar lo que pensabas decir. Y eso casi nadie lo hace. Te voy a describir una escena típica y decime si no lo viviste. El cliente empieza a hablar, te cuenta algo del problema y mientras habla, vos estás pensando qué material voy a usar, cómo lo haría, cómo puede salir y qué le vas a explicar. Y el cliente aún todavía no terminó la frase y vos ya estás armando la respuesta. Y eso no es escuchar, eso es esperar tu turno. Ahora, ¿sabes qué pasa cuando haces eso? Te perdés lo más importante, porque el verdadero problema del cliente casi nunca te lo dice primero. El cliente empieza hablando de metros, precios, tiempos, ¿sí? Pero
lo que realmente le preocupa aparece después. Y solo aparece si él siente que los estás escuchando de verdad. Y acá hay algo clave que poco se entiende. El cliente no quiere explicarte bien. Él lo que quiere es sentirse entendido. Son cosas distintas. Cuando se siente entendido, primeramente él se relaja, baja la guardia y deja de medir cada palabra. Y ahí empiezan a aparecer frases como, la verdad es que ya tuve problema antes, no quiero renegar otra vez, me da miedo equivocarme. Y eso es oro. Pero solo aparece cuando vos dejas de hablar. Escuchar bien no es una técnica, es una actitud. Es decir, por un rato, tu ego no te importa, que no tenés que demostrar que sabés, que no tenés que explicar todo, tenés que comprender. Y te voy a decir algo muy fuerte, muy fuerte, que muchas objeciones no existen, se crean, porque el cliente nunca se sintió escuchado. Cuando el cliente te dice, lo voy a pensar, después te aviso, estoy viendo opciones, muchas veces no es duda de técnica, es una duda emocional. No está seguro, no se siente tranquilo. Y eso no se arregla explicando más, se arregla escuchando mejor. Cuando vos escuchás bien, pasa algo clave. El cliente empieza a escucharse a sí mismo. Empieza a ordenar sus ideas y a darse cuenta cosas de que no había pensado. Y ahí en donde vos ayudás de verdad. No dando respuestas rápidas, sino haciendo preguntas correctas. Preguntas como, ¿qué es lo que más te preocupa de esto? ¿Qué le pasó la última vez? ¿Qué sería para vos una buena decisión? Y eso cambia todo. Y escuchar bien no es incómodo, porque muchas veces te puede sacar de control, porque no sabes a dónde va a ir la charla o la conversación, y porque no podés apurar tampoco. ¿Sí? Pero es ahí donde se construye la confianza. Y sin confianza no hay cierre sano. Te dejo una idea para cerrar este bloque. El cliente no necesita que le hables de más. Necesita realmente que lo escuche mejor. Cuando alguien se siente escuchado, empieza a confiar. Y cuando confía, deja de defenderse. Sigamos con el bloque 3. El cliente no sabe lo que necesita. ¿Por qué el cliente no sabe lo que necesita, pero sí sabe perfectamente lo que no quiere? Hay una frase que se repite en todas las obras. La verdad, no sé bien qué necesito. Quiero algo simple, después vemos. Y muchos profesionales se desesperan con eso. Piensan, ¿cómo que no sabe? ¿Para qué carajo me llamó entonces? Y así no se puede avanzar. Pero acá hay una verdad incómoda. El cliente no tiene por qué saber lo que realmente necesita. No es su trabajo eso. Ese trabajo es tuyo. El cliente no entiende de procesos, no entiende de técnicas, ni mucho menos de decisiones estructurales. Pero sí entiende perfectamente una cosa, lo que no quiere volver a vivir. Y eso es clave, eso es clave. El cliente no te va a contratar por lo que él quiere, te va a contratar por lo que realmente quiere evitar. Que no aparezcan, que prometan y no cumplan, que el trabajo quede a medias, que tengan que llamar 10 veces y que tengan que pagar 2 aún 3 veces. Y eso él lo tiene clarísimo. Aunque no sepa explicarte qué material usar, cómo resolverlo. Y cuando vos entendés esto, deja de frustrarte y empezás a leer mejor la situación. Porque el cliente no está confundido, él está defendido. Él ya viene con una mochila que no siempre te cuenta de entrada. Y si vos arrancás explicando soluciones, antes de entender esa mochila, no conectás. Y acá va tu verdadero rol. No sos un ejecutor, sos un traductor de problemas. Tu trabajo es escuchar, ordenar, poner palabras donde hay miedo, mostrar opciones reales, no imponer una solución. Y te voy a dar un ejemplo claro. Un cliente te dice, quiero algo barato. Si tomas eso literal, te metes en un problema. Pero si lo escuchas bien, lo que muchas veces está diciendo es, no quiero equivocarme, no quiero pagar de más y no quiero sentirme un tonto. Y eso cambia todo.
Cuando vos ayudás al cliente a entender su problema, pasan dos cosas muy importantes. Uno, el cliente deja de compararte con otros. Y dos, el precio deja de ser el centro de la charla. Porque ya no está eligiendo solo un trabajo, está eligiendo tranquilidad. Y ojo con esto que es clave. Explicar bien no es ayudar. Ayudar es ordenar. ¿Ordenar qué? Ordenar expectativas, tiempos, responsabilidades y sobre todo límites. Y cuando haces eso, el cliente siente algo, pero muy, muy claro. Esta persona sabe lo que hace y no me va a dejar solo. El error más grande dentro del rubro es creer que el cliente compra cuando entiende todo, pero no. El cliente compra cuando se siente seguro y la seguridad no viene de saber más, viene de sentir que alguien se hace cargo. Te dejo esta idea para cerrar este bloque. Cuando ayudas al cliente a entender el problema, la solución empieza a ser obvia. Y cuando la solución es obvia, no hace falta empujar. En el próximo y último bloque cerramos todo. Cuarto y último bloque. Cuando ayudas bien, el sí llega solo. ¿Por qué cuando ayudas bien, el sí llega solo? Hay un momento en el oficio en el que te das cuenta de algo muy importante. Cuando más intentás cerrar, menos tranquilo estás. Y cuando menos tranquilo estás, más lo siente el cliente. Porque el cierre forzado se nota, la ansiedad se nota y la necesidad se nota. Y eso en este rubro juega siempre en contra. Mucho profesional cree que el sí se logra respondiendo a objeciones, que hay que tener la frase justa, argumentos perfectos y la técnica correcta. Pero la verdad es otra. El sí no se construye al final, se construye desde el principio. Desde cómo llegás a la visita, desde cómo escuchás y desde cómo ordenás el problema. Cuando ayudás bien, pasan cosas muy claras. El cliente deja de apurarte, deja de compararte y deja de negociar cada cosa. No porque seas mejor persona, sino porque se siente seguro. Y cuando alguien se siente seguro, no necesita defenderse. Pensalo así. Nadie elige al médico que más explica. Elige al que transmite tranquilidad. Nadie elige al profesional que promete más. Elige el que realmente se hace cargo. Y en la construcción pasa exactamente lo mismo. Cuando vos ayudás de verdad, no discutís precio, no justificás tu trabajo y no competís con cualquiera. Porque el cliente ya no te está midiendo como una opción más. Te está viendo como la mejor opción para no equivocarse. Y acá viene algo muy, pero muy importante. Ayudar no es decir al cliente lo que él quiere escuchar. Ayudar es decirle lo que realmente quiere y necesita saber. Aunque sea incómodo, aunque retrase muchas veces el cierre y aunque implique muchas veces no. Eso, lejos de alejarlo, te posiciona. Porque la claridad genera respeto y el respeto genera confianza. Para cerrar este bloque te voy a decir algo clave. El cierre sano no se empuja, no se persigue y tampoco se ruega. El cierre sano llega. Llega cuando el cliente siente que lo entendiste, que le ordenaste su problema y que no lo vas a dejar solo. Y cuando eso pasa, muchas veces el sí aparece sin que lo pidas. Por eso esta idea resume todo el video. No viniste a vender trabajo, viniste a ayudar a personas a decidir bien. Y cuando ayudas bien, el sí es una consecuencia. No es una pelea, no es una presión, no es una obligación. Y si hoy sentís que el vender te cansa, no es porque seas malo en lo que haces. Es porque nadie te enseñó a trabajar desde la ayuda y no desde la urgencia. Y si este video te hizo pensar distinto, guárdalo. Porque crecer en el oficio no es más que pensar mejor.